Bienvenidos a La Verdad Oculta, donde exploraremos los rincones más oscuros y misteriosos de nuestra realidad. El día de hoy yo, el filósofo, acompañado de mi compañero Willow. y vamos a explorar unas historias que no podemos olvidar y no podemos dejar que fueron realidades y verdades que sucedieron en nuestro mundo. Esta historia de hoy empieza en 1928, donde el científico John Fulton fue el primero en realizar una cirugía a dos chimpancés. Lo extraño es que él notó que después de esta cirugía, chimpancés que eran agresivos empezaron a volverse más dóciles y más tranquilos. No pasó nada hasta 1930, donde otro científico llamado Antonio Mossini fue el primero que vio una alternativa para tratar a ciertos problemas psicóticos, psicológicos de ciertas personas. Él con su compañero John Watts decidieron que esta cirugía que hacía que los animales se vuelvan más dóciles era la alternativa para tratar a ciertas personas. En 1935 ellos realizaron su primera lobotomía, que en esa época la habían bautizado como leucotomía. Lo que hacían ellos es abrir un pedazo del cráneo y arrojar. ¿Por qué leuco? ¿De dónde viene esa etimología? La leucotomía Leuco. ya es por la parte frontal que arrancas del cerebro, ¿ya? Y le usan. Y ellos lo que hacían al principio es inyectar alcohol para que se destruyan ciertas conexiones que tiene el cerebro, Como para apaciguarle. para calmar a las personas. Este procedimiento lo que hacía es volverles como zombies o regresar a personas a que tengan la edad de 2 años. Bueno, pero el electroshock, que es una terapia que en muchos lugares se sigue usando, tiene prácticamente los mismos efectos. Son similares. La diferencia es que la leucotomía en esa época Era directo, ¿no? Era como directo. Como que te abre y artesanalmente te corta los. no, te botan alcohol. Eso te corta. Te botan alcohol primero, conexiones, te me quemaba y ya. Al principio, en realidad, la primera cirugía se creyó que tuvo un resultado positivo. Bueno, pero esas son cirugías modernas, ¿no? Dentro del contexto de la En realidad, moderna, porque imagino. En no, 1920. ya dice, no. No, esta cirugía en especial ya no. Ya dejó de usarse. claro, pero digamos, arqueológicamente hay registros de cirugías. Ah, claro, y cirugías cerebrales hay. La historia, sí. Claro, lo importante de esto es que este fue uno de los primeros tratamientos que se utilizó para la psicoterapia. Ujú. Es decir, pensaban que a través de una cirugía te podíamos curar. O sea, Claro, porque como la medicina ha sido como que prueba y cae, exactamente, prueba y cae, claro, prueba y cae, entonces exactamente. esa fue Es una por de eso es que al principio esto se aplicaba principalmente a chimpancés a modo de Para hacer la prueba, experimentación. Claro, no lo vieron, como te digo, John Fulton, que fue el primero que realizó esta cirugía, no lo vio como una alternativa para las personas, ¿ya? En cambio, Mossini, él dijo, bueno, entonces, escuchando solamente una conferencia, o sea, él ni Ujú. siquiera vio cómo se hacían, escuchó una conferencia y le pareció buena idea de hacerlo con personas, Ya. ¿ya? Y él se puso a hacer con personas. Se puso a hacer con personas. 5 años después de que él escucha esta, se pone a hacer la cirugía. Cabe recalcar que los resultados que él tenía, el 6% de las cirugías que él hacía, la gente moría, ¿ya? Y de los que sobrevivían, los resultados estaban divididos en 3 partes. Ya, un tercio quedaba, supuestamente funcionaba, otro tercio no le pasaba nada y los últimos se volvían personas mucho más agresivas. Claro. ¿Ya? No, más bien era como alterno. En realidad era el efecto. exactamente, o sea, en vez de funcionar era contraproducente. Azar total, porque no había ninguna fundamentación para hacer. Exactamente. Lo que pase. Exactamente, o sea, era lo que sucede. Este muchacho que era médico. No, era cirujano. Él era un científico, él Claro, fue y uno él de los escuchó primeros. por ahí eso de ahí y dijo, a ver, vamos. Hagámoslo y veamos lo que pasa. O sea, ellos fueron los pioneros de la psicocirugía. Cirugía. ¿Ya? Incluso el Mossini ganó el premio Nobel en 1949 debido a que la leucotomía era considerada uno de los principales tratamientos para problemas psicóticos que no tenían otra solución. Sí, Pero bueno, hay que tener- Entendible, ¿no? Entendible el contexto del tiempo. Pero más adelante van a ver por qué es que esta solución era viable en esa época. No, el contexto del tiempo. No, en esa época era viable porque era la única alternativa que tienen las personas. No se consideraba que, por ejemplo, conversar con una persona que tiene un problema o darles tratamientos alternativos, No, pues, o sea, Eso antes no era muchos concebible. pensamientos, claro. Eso no era como concebible. que un pensamiento incluso. Por ejemplo, ¿sabes? Si tú revisas el historial médico de médicos, psiquiatras, que se les ha considerado como altamente éticos, hay otro mecanismo. En vez de mandarte al electroshock o a que te hagan un hueco en el cráneo, Claro. te mandan a
sauna, te hacen comer bien, te hacen disfrutar de... Ah, no, claro, o sea, el Claro, negocio en pero lo que Occidente pasa ha sido ese, pues el en esa negocio en época Occidente es este, buscaban la una solución medicina. rápida. Con la corrupción del... No, claro, no, luego van a ver que esto es peor, o sea, esto No, es apenas, a ver, dale, dale. como te digo, Fulton y Mozzini no son los protagonistas de la historia, o sea, ellos solamente son como Los que personas así que conocieron la empezaron, iniciaron, ¿ya? No todo, o sea, esto como te digo, al principio un 6% moría, un tercio nomás de las de estas se veían normal, resultados así. progresivos, o sea, como que algo iba a funcionar, pero no había un seguimiento acerca de los resultados, o sea, decía, ya está más tranquilo y punto. No igual se buscaba 6% más. era como que en ese tiempo era como que No era bajísimo, mucho, era ¿no? muy bajo, pues, ¿ya? claro. Pero luego No llegó tiene otro sentido. científico llamado Walter Freeman. Este es Freeman. Walter Freeman. Este es gringo, estadounidense, nació en Pensilvania, fue el número 2 en su clase, fue uno de los pioneros para la psicoterapia, ¿ya? Aparte de eso, hizo un posgrado para las neuropatologías. Realmente él se dio cuenta de que había maneras de solucionar problemas, pero en vez de ir por el lado de ir es buscar una alternativa o una solución, vio que la leucotomía era fácil. Ya averigüé por qué es leuco. ¿Por qué es leuco? Porque viene de leuco, pero leuco con K, ¿Ya? que es el nombre griego para el tejido blanco. O sea, entonces, Leucocitos. No. leucocito es un organelo de la célula. Hay dos tipos de materia en el, ¿cómo se llama? En el sistema nervioso. Ya, en el cerebro, la materia gris y el material. Neuronas y las neuronas. Entonces, las neuronas son las funcionales, pero las neuronas no tienen mitocondria, no tienen la unidad de producción de energía. Para eso hay otra célula que siempre está pegada a una neurona, se llama neuroglia, que es la célula blanca. Cuando se diferencia entre materia blanca y materia gris, es eso. Entonces la neurona es la que genera conexiones, pero la neuroglia le provee energía de esa conexión. Entonces me imagino que, claro, planteaban eso, esto es una especulación mía, ¿Ya? que planteaban que era leuco porque solo actuaba sobre el tejido, ¿cómo se llama? Conectivo, o sea, Uh-huh. Claro, como que el alcohol que dices que les echaban Claro, el hecho de quemar. Y además tenemos que derretía tener, pensar el tejido que- contexto que en esa época se pensaba que el cerebro tenía zonas específicas para ciertos comportamientos. Es decir, se cree que aquí solo esta parte era para esto, esta parte es para esto, pero, o sea, actualmente ya nos damos cuenta de que no necesariamente es así, el cerebro es adaptable, o sea, hay muchas cosas. Pero bueno, Pero cacha ese nivel de perversión, tal vez mío, de los médicos que no, esto va a ir a peor. No, esto va a ir. o sea, mentir y decir que que no le afecta al tejido, a la materia gris, porque en esa época ya se sabía que la materia gris era que era el cerebro. cognitiva, digamos. ¿Ya? Bueno, como les decía, Freeman, en 1936, junto con el cirujano John Watts, realizaron su primera lobotomía. Ellos pulieron el sistema y se separaron de lo que decía Mozzini de su leucotomía y ellos hicieron la lobotomía. Con separación, puliendo el sistema, haciéndolo mucho más eficiente. A una mujer de 63 años fue la primera persona que le hicieron la cirugía. Posterior a la cirugía, ella vivió solamente 5 años. Esta paciente tenía problemas de insomnio, agresividad, alucinaciones. Posterior a la cirugía se calmó, solo se calmó. Se aplicaron directamente al cerebro. Claro, ya hicieron 6 agujeros, sacaron el pedazo de cráneo, destruyeron las conexiones con el pedazo de cerebro para que la persona se calme. Y los manes presentaban este estudio de caso único como supuesta evidencia de que funcionaba. Y a partir de ahí, eso fue una Falacia fiesta total. de hacer la cirugía una vez, otra vez y otra vez. Pero al principio ellos tenían únicamente un porcentaje de éxito del 52%. O sea, no era... 2% ya vale. Ya, los anteriores eran un 6%, pero un Ajá, 6% moría, pero ellos en cambio tenían solamente un 52% de éxito. Ahí sí estaba ya más. Claro, en realidad, pero aún así esto se hizo moda. se volvió una aceptable debido a que la cirugía tiene un costo de aproximadamente $250 y mantener a un paciente les costaba como $35,000 al año. Claro, toda cirugía tiene. Entonces, prefiero hacerles una lobotomía Y se acabó. y es más, si la cirugía se salía bien, ese mismo día te lo podías llevar y ya no era problema del asilo.
Claro. ¿ya? Y en esa época también debemos recordar que los asilos eran como cárceles o campos de concentración horribles, no había tratamientos, no se sabía. Ahora también, pero ahora son un poquito más lentos. Bueno, es verdad, Sí, ¿ya? sí. Sí, es verdad. Pero bueno, a partir de eso, o sea, de las personas que Freeman y Watts realizaban las cirugías, de ellos moría el 15%. Y aún así era aceptado, o sea, consideran, no, está bien, podemos hacerlo. Y de los que sobrevivían quedaban muchos casos como niños de 2 años que tenían que nuevamente aprender a comer e ir al baño. Y otros adquirían un gusto por el alcohol muy fuerte. O sea, se volvían se niños, transformaban totalmente. niños de 2 años alcohólicos. Ya, ya, ya. Sí, niños de abstinencia total. Por ejemplo, si han visto la serie de BoJack Horseman, su madre fue lobotomizada y se volvió alcohólica posterior a esa y quedó como inútil. Ya. Es un claro ejemplo de lo que pasaba en esos momentos, ¿no? ¿Ya? Después de esto, ya, cuando se realizaron estas cirugías y se volvió popular, Freeman trataba de volverlo más eficiente. Él le parecía muy laborioso porque cabe recalcar que Freeman y Watts, el que hacía la cirugía era Watts, que era cirujano. Freeman no tenía conocimientos de cirugía. El ideólogo nomás. No, el Freeman le decía, a ver, corta aquí, corta así, haz así, y nada más, porque él no tenía conocimientos para hacer cirugía, pero él trataba de buscar la manera de que esto sea mucho más fácil, o sea, ya que no lo haga yo, sino lo haga otra persona. Pero siempre era una cirugía asistida. Siempre era una cirugía asistida. Hasta 1938, que el científico Fiamberti, era un italiano, decide hacer la lobotomía, pero a través de la cavidad ocular. Por detrás del ojo. Mete una aguja detrás del ojo, atraviesa el carote craneal, llega al cerebro e inyecta alcohol. ¿Ya? Este proceso era más limpio, más rápido, pero aún así seguía siendo inexacto. O sea, no se podían cuantificar bien los resultados, qué pasaba o cuál era o qué iba a pasar después. O sea, O sea, bueno, hay una parte de planteamiento científico al intentar como relacionar lo que decía el filósofo, un lugar del cerebro con la función. Entonces, claro, todo el alcohol en esta zona, pero es más eficiente el alcohol inyectarlo y que sea totalmente funcional. Pero bueno. Totalmente sistémico, el efecto, nunca se sabe. En eso Freeman, después de 1938 hasta 1945, buscando una forma de hacerlo más eficiente, practicaba con cadáveres hacer la lobotomía a través de la cavidad del ojo. ¿Ya? En este proceso de irlo perfeccionando, se dio cuenta de que las herramientas médicas no le permitían hacer eso. O sea, eran muy blandas, el cráneo es muy duro, no podía atravesar ni podía hacerlo de manera eficiente, hasta que se le ocurre la genial idea de usar un picahielos. Más rápido, ¿no? Más fuerte, puso un picahielos, ¡prá!, atravesó y lo logró atravesar fácilmente. Y él practicó la cirugía con una toronja. Con una toronja. ¿Ya? Y de ahí, al ver lo que funcionaba, era posible, era más fácil, y al no ser invasiva, al no requerir dormir al paciente y poder hacerlo únicamente con anestesia local, y ser una cuestión de entrar, clavar, mover y destruir. Listo. Porque era, metía el picahielo a través del ojo hasta el cerebro, lo movía como un parabrisas y luego lo sacaba y ya estaba hecho en la cirugía. A partir de ahí ya no necesitaba que Watts lo asista en la cirugía. Lo que empezó a hacer la separación de Watts con Freeman. Dice, o sea, Watts dijo, no, ¿cómo podemos hacer esto? O sea, estás haciendo que esta cirugía se pueda hacer en cualquier parte, cualquier persona lo podía hacer, consultorios privados, psiquiatras, estudiantes, lo hacían. Ya no había un control. Eso hizo que Watts y Freeman se separen. Después de la separación, Freeman empezó a realizar la lobotomía solo. ¿Y cómo se sabe lo que pensaba que se planteaba? ¿Cómo se sabe lo que pensaba Watts? No, hubo una crítica bastante fuerte. Se pelearon durante un tiempo, más desde 1938 a 1940, que ya fue la separación definitiva. Hubo mucha discusión al respecto, porque a él le parecía que no pueden hacer esta cirugía cualquier persona y en cualquier lugar. Me imagino que les entrevistaban, que daban tipo clases en las universidades. Cuando Freeman empezó a viajar, él iba a un consultorio, enseñaba la cirugía, la hacía y se iba. Y así fue viajando, y irónicamente hay un mito urbano que dicen que él se movía en su vehículo, que era el lobotomóvil. O sea, era como
una ambulancia. Algo así, pero lobotomía ¿ya? Pero Freeman empezó a hacerse muy popular, ¿ya? La gente le encantaba la idea de que la lobotomía solucionaba su vida. El problema es que no es que solucionaba su vida, porque no hubo seguimiento de ningún caso. Cuando él iba, se iba y punto, no les importaba lo que pasaba después. En eso, Freeman cuando empezó a viajar se empezó a volver muy popular, ya que la mayoría de revistas o influencia o personas que lo iban de voz en voz, lo decían como la gran solución para todos los problemas. Pero estaba enfocada esta cirugía más en facilitar el trabajo a los doctores, a los enfermeros, a los que cuidaban a los pacientes con problemas, no a los pacientes en sí. Porque cuando tú llegas y ves a un paciente que es agresivo, difícil de tratar, y después de 10, 20 minutos de una cirugía se volvió alguien tranquilo, pasivo, que obedecía, prefieren eso. Entonces se volvió muy popular. Muchas personas que venían de la guerra y con estrés postraumático eran lobotomizadas. Una de las principales cosas que se creía que estaba mal y la lobotomía lo solucionaba era el ser homosexual, el que la mujer tenga deseos sexuales más que el hombre, que la mujer quiera hablar. En especial había mucho machismo, claro, y mucho desconocimiento que hacía. ¿No? Exactamente. Pero Freeman no se bastó con que voy y le hago a cualquiera. Empezó a ser un showman. Al no ser una cirugía invasiva, empezó a hacer la cirugía sin guantes, no usaba guantes. Al ver que había público, empezó a hacer cosas como usar la otra mano, clavar el picayelos con un martillo de carpintero. O sea, trataba de romper su récord en la elaboración de la cirugía. Es decir, si me demoro 10 minutos, era un showman. De ahí nacen los shows de las lobotomías. Él se volvió un showman, empezó a viajar haciendo la lobotomía por todos lados sin importarle qué. Y luego lo empezó a hacer en serie. En 2 semanas él operaba más o menos 228 pacientes. Incluso llegó un día a operar a 25 mujeres. En un solo día. Cogió a 25 mujeres. Pum, 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 pum. Sin importarle las consecuencias de lo que esto iba a pasar. ¿Ya? Pero Freeman no fue el único que hizo esto. O sea, en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido, Sir Wilton Mackintosh realizó 3,000 lobotomías. Y aquí hay algo muy curioso que se parece en casi todos los casos. Las lobotomías siempre tenían un proceso de 3, o sea, un tercio bien, un tercio mal, otro tercio igual. Yeah. Tanto los británicos como Freeman les tenían este mismo resultado, o sea, eran de 3 en 3, de 3. Sí. Una estadística, a mi parecer, muy perturbadora. En 1950 surge Thorazine, que es un medicamento que hace lo mismo que la lobotomía. Te calma, te pone tranquilo, pero a diferencia de la lobotomía, dejas de tomar el medicamento y asunto arreglado. Freeman, en vez de detenerse con su procedimiento, continuó haciendo la lobotomía, una tras de otra, una tras de otra. En 1952 rompió un récord haciendo 110 lobotomías en una semana. O sea, yo no puedo hacer nada 110 veces en una semana, o sea, pero él hacía, ni siquiera... no conozco ni a un pintor que haga 110 cuadros, a un mecánico, a nadie que pueda hacer 110 cosas en una sola semana. O sea, él dejó, o sea, por los suelos la cuestión médica. ¿Ya? Pero bueno, Freeman siguió realizando todos estos procesos, pese a que ya hubo demostraciones de que no era necesario, que había más alternativas, aunque Thorazine no es la solución, pero ya la gente no moría. Pero él siguió haciéndolas. Y en 1967, Freeman realizó su última lobotomía. Aquí es importante recordar que Helen Mortenson, la última persona que fue lobotomizada por Freeman, tuvo 3 intentos. No le bastó hacerlo una vez, lo hizo 3 veces. Y la razón por la que le dejó de hacer es porque a la tercera vez le dio una hemorragia cerebral. Posterior a eso, sí, ya. 3 veces que te caben el picayelo en la cara, o sea, ya, creo que es demasiado, claro, suficiente. Y al cerebro también. Y al cerebro, ya. 3 veces lo hizo y solo ahí entonces él fue retirada su licencia para hacer cirugía. Ahí recién se comenzaron a... Recién dijeron, ¿sabe qué? Ya no, ya. Pare. Bueno, en realidad la medicina ha sido así, ¿no? Como que han ido haciendo un montón de huevadas en la medicina. Claro, no, o sea, son malos ejemplos. Claro, o sea, no. Exacto, malos ejemplos. La medicina... Ha hecho un montón de cosas la medicina. Científico y racional, justamente para evitar eso mismo. Pero bueno, el problema es que Freeman dejó de pensar en los beneficios de lo que estaba haciendo, sus estudios, nada. Él solo quería seguir siendo famoso. Él quiso ser famoso. Beneficios económicos, sí. Aunque debemos recordar que la cirugía de Freeman costaba aproximadamente $25.
Por no eso era. tenía que hacer 110 a la semana. Claro, para que sea rentable, 110 a la semana. ¿Ya? Por eso, y Freeman, en lo último que se sabe de él, o sea, cuando perdió su licencia de cirugía, ahí recién empezó a buscar seguimiento de los pacientes que él hizo. Varios años después fue a ver cuál seguía, pero no hubo estudios profundos al respecto. Creo que también las hizo clandestinamente. O sea, después de que incluso la ilegalizan, como que De ley. Claro, no, como te digo, ya a partir de 1950, con el descubrimiento de Thorazine, ya se pierde, no es que se prohíben, sino que ya empiezan mal vistas. Claro, actualmente la lobotomía solamente se realiza en casos muy específicos de problemas graves que no puedan tener otra solución. O sea, ya no es así, vamos, Sí respira mal. todavía ese procedimiento. Todavía se Por hace. el ojo. Por el ojo. Qué Se lo locura. realizó a una persona que tenía problemas de anorexia. Recién. Sí, no, Pero para lo mismo. no. Solo lo que lograron, o sea, se dieron O sea, cuenta. digamos, por una nota, digamos, como que... No, ella es psiquiátrica, anoréxica. Sí, querían solucionar el problema de anorexia que tenía esta persona y le realizaron, pero lo único que lograron es que ella pierde el miedo a comer, Ajá. nada más. ¿Ya? Pero igual, o sea, para llegar actualmente, para llegar a hacerse la lobotomía, tiene que ser la última alternativa. O sea, ya no tiene que haber ninguna otra posibilidad, ninguna otra opción para hacerlo. O sea, Ajá, o sea, para que todavía exista ese procedimiento, me parece bien crazy, ¿verdad? descartado todos los tratamientos, no sé, hasta terapia hipertensiva. claro, o sea, ya tiene que ser ya lo Es que último. de ley, o sea, es que como el cerebro es como toda una nota así, entonces capaz que, digamos, los medicamentos llegan hacia un punto y hay lugares más escondidos donde no llega, ¿cachis? Donde no llega. Entonces me imagino que por ahí es donde comienzan a aplicar otras cosas. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que La ruptura está en un lugar más extremo. el tratamiento orgánico que hagas, pero si es que el cerebro está en el mismo contexto, hay una evolución del sujeto. Entonces el síntoma siempre va a volver y va a volver muy parecido a lo que era antes. Entonces, claro, eso es como algún tipo de tratamiento, alguna cuestión terapéutica. Pero esto otro que se plantea ya es una lesión cerebral. Entonces, es una lesión cerebral. Lastima, Destruir las conexiones. claro, como Es una lesión cerebral son las conexiones. conducida. Es una destrucción conducida del cerebro. Sí, o sea, esto Los es manes terrible. como que lo monitorean, ¿no? Entonces vamos a romper aquí, como monitoreándolo. Porque ponte Para que sea que la no... intervención que contaba Filosofo, la del alcohol, ya esa por lo menos es un medicamento, pues, y es invasivo, pero de alguna manera sigue teniendo el enfoque del tratamiento. Pero ya solo ingresar quirúrgicamente y lastimar el tejido, estás prácticamente vendiendo una discapacidad. Pues. Así como, no, soy muy inquieto. Sí, Córtale los brazos, así, claro, porque no se atraviesa. Claro, sí, es que es la falta de conocimiento. La extracción química que les hacen a los delincuentes sexuales. Exacto. Muy degenerado. Pero igual la huevada así en la cabeza, ¿cachis? Exacto. La castración química lo único que te inhibe es la Que se te erección. pare, claro. La erección. Pero igual sigues con las huevadas en la cabeza, ¿cachis? No, entiendo Tienen que volarte la cabeza. Entiendo que también, no sé si serán todos los procedimientos, pero es como una castración orgánica, o sea, al no tener las glándulas, pues bajan los niveles hormonales también y se supone que se pone focos sobre el carácter y sobre el deseo sexual. Claro, o sea, por ejemplo, muchas personas que tienen cáncer testicular empiezan a florecer la feminidad de la persona. Porque el nivel de estrógenos Claro, ya se Aumenta, baja mi la testosterona se baja, sube mis otros estrógenos. Y como tanto hombre como mujer somos miti, las mismas cosas. ¿Ya? Pero Es bueno, una expresión y de eso es la historia del doctor Lobotomía. Y un datito de color que me faltó olvidar, cuando revisaron sus cosas, él tenía su primer picahielos enchapado en oro, Sí, güey. de recuerdo, el cual lo utilizó en varias de sus primeras O cirugías. sea, es que el man con eso se hizo plata, se hizo famoso, Claro, él fue, se hizo, hizo rockstar. claro, Viajó por el mundo, dices que viajó y sabe todo hacía el mundo lobotomía. hacía shows,
todo el mundo le auspiciaba, me imagino cuánta plata el man recibió por auspicios, por notas, por... No, él en realidad se sentía en la gloria todo el tiempo. Él pensaba rockstar. que estaba haciendo el bien. O sea, él consideraba que él Sí, estaba sí, claro, ayudando. o sea, entendible, o sea, porque, o sea, en 1920 y tales, o sea, todavía la medicina estaba bien medieval, güey, ¿no? Claro, O sea, hoy no, sí, entonces es el difícil, man claro. depende de su tiempo también, pues, Claro, ¿no? o sea, hay que Depende del entender su tiempo. conocimiento de su tiempo, pues. Fue la primera alternativa que tuvieron. O sea, era lo primero, fue pionero, pero eso no justifica que lo que Pero hizo ellos sabían que después, iba a destruir claro, o sea, y después y ponerse que a la hacerlo destrucción no como valía la en pena. serie. Luego empezó a hacerlo en serie, como que fuera una línea de montaje, tratar de hacerlo más rápido, Claro. tratar de hacer un espectáculo. O sea, ese es el problema. la O sea, maldad, ahí está la exacto. O maldad, sea, cuando hermano. ya no eran acasos que realmente lo necesitaban, sino que, Por ¿te moda, molesta? sí. Lo hago. Y Roncas de una noche, ven. ven, paga, No, asunto lobotomía arreglado. contigo. Que su esposa está cuestionándole, hágale. Lobotomía contigo. Y punto. O sea, Que su esposa grita mucho. lobotomía. No puede gritar si no tiene fuegos de cara, si le quema. Dale, pero, ajá. O sea, eran alternativas rápidas, inmediatas, y la gente no se daba cuenta, prácticas, Pragmáticas. pero no se dan cuenta del daño que están haciendo. Claro, ignorantes en su ignorancia. Igual, se supone que las terapias neuropsicológicas tienen que ver con eso, con esa fundamentación inicial de la lobotomía. O sea, los medicamentos psiquiátricos son unos medicamentos locazos, fuertísimos, ¿no? Que te rompen el cerebro, huevón, y sí te ponen, o sea, sí. Un neuropsicólogo, por ejemplo, necesitas más control de las emociones. O sea, además te manda a hacer unos ejercicios de concentración Sí. tales que con el paso de los meses, de las semanas, se supone que aumentan la actividad en tu zona de la moral, de buen comportamiento, en el lóbulo prefrontal. Ujú. Entonces, Como un hábito que se genera con repeticiones, algo no siempre son hábitos, pero esa es la cuestión. O sea, pero es, Sí, claro, localizado. generar un hábito. No siempre es un hábito. El hábito es un tipo de conducta muy específico. Claro. Pero más bien son reflejos, son cosas así. Porque el hábito es un poco más complejo, una conducta muy específica. Entonces sería como que, digamos, la profundidad, digamos, ¿no? Llegar a generar un hábito, ¿no? Ante, digamos, tienes deseos de robar. Entonces, cada vez que tienes deseos de robar, pones una nota Te comes encima, un ¿no? chocolate, te Pones pegas algún- con una entonces liga. Ya coges, y mientras más repites ese proceso, ya se genera una nota en ti y ya está completamente controlado. No, y no necesariamente tiene que ver con el síntoma. Como que Sino más bien con Una el... persona que tiene este Ajá, que te pongo. de cleptomanía, ¿no? Sí, Ujú. sí. Le mandan a hacer unos ejercicios de lectura, Pues, unos ya. ejercicios de sostener una idea, de formular una narración en base a determinados elementos. Y unos cosas dibujitos. así, que se supone que van activando esa región cerebral donde se consolida la idea de que robar es negativo o de que incluso no estás teniendo respuestas efectivas ante la ansiedad. Entonces es como que Claro, va más atrás. Claro. hacen los ejercicios y no se dan ni cuenta, pero ya va el síntoma sucede menos. Ajá, sucede menos. Y de ahí, entonces, ya cuando sucede menos, comienzas a ir más atrás. El por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué el man tiene este deseo? Y de ahí va más Mira, atrás. O sea, hay El que deseo aceptar, viene de acá, más ya atrás, hemos más avanzado más. hasta la profundidad, así en la psicoterapia, ¿no? Para tú llegar a eso necesitas bastantes sesiones y Claro. Claro, o sea, A es... partir de 15 sesiones llegas a la profundidad de eso, siquiera. No, pues O sea, más bien es las- una lobotomía directa. Eso es 5 la que la gente minutos, pensaba. O sea, me demoro 5 minutos y ya está. O 5 sea, y minutos, asunto arreglado. $20, 25 curado. curado, vaya. Ya, ese es el principal, es un problema grave. Lo bueno es que ya podemos decir que hemos avanzado, ya no somos tan cerrados Pero para de los terror, me problemas. parece a mí, o sea, esa nota, ¿no? Que te Claro. claven, incluso al comienzo que te hagan huecos, ¿no? Incluso hay Te que, hacían hay que huequitos, ¿no? Y tú recordar vivías con el que hueco ahí, la tapado. trepanación, Eso, te vivías con el huequito ahí tapado. por ejemplo, así, y un gorrito. hay casos de lobotomía que tú tienes que estar consciente, o sea, que relatan que sus pacientes tenían que estar conscientes y hablando para saber si no cortaron demasiado. Cacha, a ver, si es que se le va una R demasiado, conéctale Sí. de nuevo. Ya, esa es una práctica actual. cuando tienes un tumor, por ejemplo, ya es justo en el área de motriz, en algún área motriz, te ponen a hacer ejercicios. Por ejemplo, Corriendo y operándote. hay el homúnculo, ¿no es cierto? Que es más o menos una especie de formita humana, El homúnculo. sí, que Ya, está ajá.
estimulación motriz y también la sensitiva. Entonces es como que a lo músculo le localizas dónde estaría el hombro y más o menos las estructuras van llegando a las terminaciones a ese lugar. Entonces ya está igualito así que el cuerpo. Como una caja negra del cuerpo. Como más arribita la cabeza, más los pies. Yeah. Por ejemplo, si te tienen que sacar el tumor de la parte del brazo, te tienen despierto en la cirugía y te digan, a ver, mueve el brazo, mueve los dedos, todo el tiempo. Bueno, si sabes tocar un instrumento. Toca el instrumento mientras le operamos. Para ver que no se pasaran con el corte, o sea, ver Qué que loco eso, ¿no? mantienes. O sea, Claro, y en este en vez caso, de, o sea, como ahora en la actualidad, como tienen los termómetros y todos estos medidores que tienen que, mientras están haciendo la operación, hay medidores, ¿no? Entonces están midiendo la presión, la tensión, el corazón, todo está midiendo. Y comienza a alterarse eso, el man comienza a meter más o a sacar un poco, a hacer el anestesiólogo, ¿no? El man va controlando al paciente, ¿no es cierto? Mientras el man va entonces, en ese tiempo era... Algo parecido. Hable, para ver que no me pasé. Que comienza ese... Me pasó, ahora sí ya estoy bien de nuevo. Algo así. Se me fue el aire. pero cacha los sistemas de anestesia, ahorita me haces caer en... Lo caso, el sistema anestésico, claro. Pero bueno, y eso fue. Ahora les voy a relatar algo un poquito más light, algo que no es tan perturbador, pero sí nos damos cuenta de que puede plantearse una buena idea, pero no necesariamente es verdad. ¿Ya? Nos vamos a remitir a 1910, cuando un científico llamado Voronov, ¿ya? Este científico quería buscar la fuente de la eterna juventud. ¿Ya? ¿Cómo puede encontrar la fuente de la juventud? En uno de sus estudios, revisando sobre eunucos en Egipto, notaba que las personas que habían perdido los genitales envejecían más rápido. Entonces él asumió que de ahí venía la fuente de la juventud, que si tienen testículos jóvenes, iban a poder mantenerse jóvenes. ¿Qué es lo que hacen en ese momento? Él empezó a investigar eso, pero como no tenía un paciente apropiado, la primera persona que recibió un, por así llamarle, trasplante de testículos fue su hermano. Al principio él no le cambió los testículos completamente, sino lo que hizo fue generarle astillas de testículos jóvenes, que les fue insertando en sus testículos, los testículos de su hermano. A lo que su hermano le toma fotos antes y fotos después. Un trasplante parcial. Como te digo, lo que hacían es inyectar pequeñas astillas. Exacto, como hacen unas pequeñitas astillas, piping, ahí en las de estas, y empezaba nuevo, rejuvenezca el testículo y aumenta edad. Y se ven fotos del hermano antes de la cirugía y después de la cirugía, y se ve una gran diferencia. O sea, hay un cambio que se ve mucho más joven, mucho más vital, ¿ya? Claro que eso tiene que ver con otras razones. O sea, tú tienes una mejor dieta cuando estás en una recuperación de una cirugía, estás más tranquilo, estás más sereno, y aparte de eso el efecto placebo daba esa ilusión. Pero Voronov no se detuvo ahí. Él dijo, bueno, no puedo tener testículos jóvenes todo el tiempo. ¿Qué es lo que hago? Lo más cercano, simios. Sí, y decidieron utilizar, simios fuertes, grandes, poderosos. Decidió tener de ellos sacar las astillas testiculares. Incluso él hizo un castillo donde tenía ahí su parcelita para criar a sus monitos, a sus simios, para que se pueda realizar la cirugía. Exactamente. Él se volvió famosísimo, tenía supuestamente la fuente de la juventud y puso una empresa, la gente fue... La marca y todo. Todo, o sea, él de 1910 a 1920 él se volvió súper famoso. Te vendía la fuente de la juventud. La fuente de la juventud. Inyéctate astillas de testículos en el... Y vas a ser joven nuevamente. ¿Ya? Como un monito. Exactamente. ¿Ya? La mayoría de personas eran aristócratas los que contrataban este servicio porque ellos querían mantenerse. Ellos buscan la juventud eterna. Estamos de 1910 a 1920. Los aristócratas son los que siempre buscan la juventud eterna. Pues, ¿ya? Me acuerdo en aquellos tiempos. Claro. Vemos, o sea, y después con el tiempo se vio que todo era un efecto placebo. Definitivamente. Efecto placebo. No tenía nada que ver. No había ningún proceso científico, no había absolutamente nada. Más infectaba un poco. No había, pues las cirugías fueron bien hechas, no eran así como las cirugías eran bien hechas, pero no había ningún beneficio a largo plazo. Todo fue placebo, ¿no? Todo fue placebo. Como te digo, era después de la cirugía tenías una dieta específica, más tranquilo, más cargada, y eso te daba
la No, apariencia ya el hecho mismo de que feliz, pienses más que ya rozagante. estás con la nota encima, ya te pones ya. Incluso puede haber en algunos casos la suerte ahí de que ese tejido glandular que te prometen empieza a funcionar. No, hay pruebas de que no pasa nada porque no somos compatibles Eso iba a decir con yo, los tal simios. vez O que no sea, somos a ti compatibles, te pues. meten eso, Genéticamente no no da. somos Por compatibles. ejemplo, ¿cómo se llama la que genera? Cromosomáticamente. Ajá. Ponerle un animal te puede estar funcionando. Y hay varios órganos, el hígado. Hígado de un puerco. Un puerco funciona, te hace la función. Sí, he oído yo esos casos que hasta de corazón dicen que ha Claro, o habido sea, trasplante de un corazón de un cerdo a un man. Claro, existen esos casos, pero igual es como, no sé en qué año se inventó. Mi man poco a poco se le va haciendo así. Así poco a poco lo haga así, subiéndose la nariz. luego lo encuentran nadando en el lodo. Ahí. El man así, ¿qué más, Vicky? No sé, siento un deseo. Una necesidad ahí. Hay gente, por ejemplo, actualmente hay gente que se suplementa con testosterona y tiene sus efectos. Ya, Ah, sí, eso sí. Ajá. Claro, sí. Químico, claro, químico. Pero una cosa es consumir un químico y otra cosa que creas que una es astilla del sintetizado. testículo de un gorila Claro, te es va a que esa hacer nota joven. Es como sintetizado, pues es como coger testosterona mismo y de una célula le sintetizan, sacan un montón y de ahí venden como producto, ¿no? o incluso comerte, ¿cachai? Comerte, por ejemplo. Comerte testosterona. Claro, si comes genitales de animales, hay unos niveles de hormonales. Puede ser que las hormonas directamente no sean compatibles, pero lo más seguro es que tu cuerpo destruya y use sus mismos aminoácidos. Ah, eso sí, ajá, claro. Como en todos los alimentos. Sí, o sea, eso sí. Así como los alimentos mismos en sí. Claro, una astilla es una cosa mínima. No, claro. No de es ley lo que mismo no. que te O ponga sea, un testículo. Un testículo de toro ahí. Claro, yo pensé que tal vez más bien, o sea, se me vino mientras me contabas la historia, yo pensaba que más bien el man iba a hacer como que castrarles a los guaguas, a niños chiquitos, sacarles los huevos de los niños chiquitos y ponerse el man. Cáchate los No testículos del man. fue Locazo, tan cáchate. lejos. Locote, claro. No, ya, A mí no. se me venía eso a la mente, digo, qué loco, de cuando dijiste de chimpancés. Digo. No. Pero ni cagando, no calza. No calza. No. Se trasplanta sangre. Y ya es. Todos los años se hace. Por de lo seco que está el man. Y esa, como les contaba, esa es la historia de la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Bueno, la búsqueda de la fuente de la eterna juventud ha sido siempre, O sea, y toda la es, vida, es- toda la es vida, algo toda que la los vida. humanos queremos, o sea, alargar nuestra vida, Claro. siempre ha sido. O sea, y lo único que podemos decir para alargar una vida sana, no te estreses y Viva hoy, vívele feliz. viva hoy por hoy. Viva hoy. Vive la hora, el eterno presente. Para ser feliz, la larga no tiene que ser la vida. Lo que la larga tiene que ser otra cosa. Ahora para reírnos un poco de la locura que puede llegar a tener la humanidad, o sea, de lo lejos que podemos llegar a ir, vamos a hablar acerca de el gato espía de la CIA. Esto pasa de 1961 a 1966. Hubo un gasto de 20 millones para investigar y cómo hacer que un gato se vuelva espía. En este proceso, durante todo este tiempo se buscó al gato ideal, pero como el gato no sigue muchas órdenes, no hace mucho caso y tampoco puede venir y después contarnos lo que escuchó, se le hicieron implantes de micrófonos y se realizó estudios de qué gato es más dócil, se acerca más a la gente y todo. En este lapso de estos 5 años y inversión de 20 millones, solo se logró hacer a un gato espía. Y fueron tan genial, tan brillantes los muchachos cuando quisieron ponerlo en práctica. Fueron a un parque a pocas cuadras de la embajada rusa. Recordemos, en esa época teníamos la Guerra Fría. La Guerra Fría, claro. ¿Ya? Así que cerca de la embajada rusa había un parque y van a tratar de espiar a unas personas que están ahí. Abren el carro, sueltan al gato, el gato va a cruzar la calle y un taxi lo atropella. ¿Ya? Y como... El gato no tenía entrenamiento para caminar en la calle. Claro, o sea, ahí yo me pregunto quién fue más idiota, el gato o el que soltó al gato para que cruce la calle. O sea, no le puedo dar cruzando. O sea, ahí fueron una varia cadena de idiotas. Una larga. cadena de idioteces, así. Desde el primero que dijo, será de hacer un gato espía. No, pero hasta el aparte de huevón eso- que botó el gato, así. Esa es la típica idea. Estar marihuaneado. Eso está marihuanísimo ahí, hermano. Qué goce. 20 millones, 5 años. Puta, al fin el gato. Ya, y recordemos que son Con 20 todos los millones de juguetes. 1960. Exacto, eso me iba a decir. Tiene un gato espía, hay que destruirlo. Existe la teoría
de que fue asesinado intencionalmente, fue un atentado ¿Cachas? por parte de Nos van a Rusia. lanzar un gato espía, nos van a lanzar un gato espía. Ese carro de ahí va a lanzar un gato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dale, Bótale el taxi. Bótale el taxi. ¿Ya? Cachas, ¿ves? Los manes más allá. Puta, eso. Capaz que sí, ve. Se han usado animales siempre. Totalmente. Claro, o sea, Siempre. hay, por ejemplo, uno de los que me gusta más es cuando se quiso utilizar palomas para que sean las que manejen el cohete. Se ponían palomas en cohetes, se lanzaba y ellas habían sido Solo tenía que entrenadas poner tic, para tic. hacer clic, sí, Ajá, literalmente para poner pegarle clic. al barco para que vaya corrigiendo el rumbo. Es una palabra, pero un cuerpo de ley te hace. Un cuervo, sí. Un cuervo Ay, te no- hace no la sé, bomba, y ahí te explota la no te bomba, harás te razón. trae Sé la... que los cuervos y te trae son- los cuerpos de los... Incluso se ha dado casos en que un cuervo, si tú eres malo con un cuervo, le enseña a toda su progenia que te odie. O sea, él No, te sí, odia. sí, uf, los cuervos Toda son la muy- vida te odiaron. Son los mejores animales, güey. Ah, Simón. Es hermoso los cuervos, lo que los manes... Y les hacen, ¿no? Como que, puta, que haga, tienen herramientas, hacen cositas. Sí, claro, ahí están los cuervos de Odín, cacho. O sea, Ah, imagínate, una siempre. mitología son los dos animales que le asisten al dios mayor del panteón. Sí. Claro, y el cuervo era el que realizaba los objetos. Ya ves. Cuervito. Cuervito. Cuervititos así. Cachas, qué loco, o sea, un caballo de Troya, pero no llegó a entrar. No llegó a entrar. El gato de Troya, el gacho. El gato de Troya. Para que se vea, ¿no? Sí, porque. Bueno, y eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Ah, chévere, sí. Para no olvidarnos que existen cosas que son de verdad, que en realidad es. O sea, para no olvidarnos, para no olvidarnos de esto. O sea, que no olvidarnos que la humanidad está montada en un montón de huevadas. podemos ver ¿no? que se gastan 20 millones para entrenar un gato, se olvida se inyectan partes de animal en nosotros, que la lobotomía era una alternativa y entre otras muy cosas. positiva y de ley que salía Se puta, creía, así como sí. Y en muchas los otras comercios y cosas. todo así como publicidad, así hazte la lobotomía, la solución de hoy. Ven, No, hazte tu lobotomía. Vuélvete espía siendo un gato. Solo gastas 20 millones de los contribuyentes. Bueno, muchachos, entonces ¿Yes? Son ideas con fundamento. Claro, y hay cosas, desde Troya ha venido, ¿sabes? cosas muy extrañas que podemos, que se Y el pueden gato ver. también era así. buena idea. El gato En era una papel. súper buena idea. Si el gato lograba entrar y lograba su objetivo, era lo mejor. Claro, o sea, pero. El gato era una súper, porque suponte que el gato, que el duro de la KGB, el man le gustaban los gatos. Puta, y el man le tenía al gato todo el tiempo aquí, y el man hablando con el man, el secretario del man hablando a todas las huevas. Sí, es posible, o sea, sí era. Bueno, eso Como el debieron caballo de haber Troya pensado. era una buena idea también. Fundamental, en tiempo de Guerra Fría no van a tener protocolos para animales. Puta, le escaneaban todito al gatito. Claro, ¿no? ¿no viste cómo le atropelló el taxi ruso? Verga de rusos. No, se salvaron, pero bueno, sí. En realidad, esto tenemos que recordar que la humanidad es muy loca, muy rara, Sí, está muy loquísimo. extraña. Y de ley lo que está pasando ahora, a futuro, vamos a decir que Y como tráiler, para la siguiente, para la próxima conversación, les voy a contar cómo una persona, un científico, por querer ser más famoso, casi destruye totalmente la forma de salvar a las personas. Y como otro científico, gracias al consumo de LSD en su periodo de universidad, fue el que desarrolló la copiadora de ADN. Bien, esa es. Vivan las drogas. Sí. Y entre otras cosas más, no solo nos vamos a centrar en cosas científicas, va a haber otro tipo de detalles, pero espero verlos la próxima semana. Si quieren algún estamos. tema que nos busquen, quieren algo que se exprese, que se cuente aquí, pónganlo en comentarios, estaríamos dispuestos a verlos y escucharlos, porque todo es una verdad oculta. Muchas gracias, se portan mal.